Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos encontremos. Estamos nuevamente con todos ustedes aquí transmitiendo a través de la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi. Nos encontramos en el Monasterio Samael de Roma para compartir con toda la hermandad del planeta Tierra, de los diferentes países que están conectados hoy a la radio online, el tema en cuestión, y más allá del tema en cuestión, compartir momentos de nuestra vida, dialogando sobre la doctrina gnóstica, sobre el momento actual y sobre una promesa del futuro, como bien lo reza hoy el título de la conferencia, que se llama La Tierra Prometida. Queremos saludar, antes que nada, cariñosamente, efusivamente, a el venerable maestro Michael, que se encuentra en el monasterio Aion 13 de Grecia. Un saludo cariñoso, unas gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos a través del aura del universo y a través de la parte vital y energética, emocional y mental de este planeta, para compartir todos juntos hoy, al menos esta hora de nuestra vida, en lo que es el diálogo, en lo que es el estudio, en el renovar las esperanzas, en el trabajo interior que cada uno de los hermanos que está sintonizando hoy la radio seguramente está haciendo. Queremos preguntarles, y por favor que nos contesten, como se ve que nadie lo ha dicho, se ve que están recibiendo bien la señal. Queremos saber si hay alguien que nos pueda confirmar si se escucha bien, para poder seguir dialogando en la tarde de hoy aquí en Europa, en la mañana en Sudamérica y en la noche en lo que es la parte asiática, en Kuala Lumpur, en la zona australiana también. Allí ya está en la zona del sol naciente, ahora que ya en estos momentos se está poniendo el sol allí en esas zonas asiáticas, que tenemos algunos hermanos y algunas personas que han sido o que se han interesado en los estudios gnósticos en épocas pasadas y que se encuentran en esas latitudes que seguramente muchas veces pueden sintonizar la radio o en su defecto pueden volverla a escuchar en el sitio de la Asociación Cultural Gnóstica. Vamos a seguir con los saludos. Queremos saludar, a todos los países. Hay muchos países y, como decíamos en conferencias pasadas, ya, son tantos los países que ya hacer el elenco requiere un poco de tiempo. Especialmente queremos saludar a los hermanos del curso de misioneros del monasterio Rajorkú, que ya están finalizando el curso. Cómo pasa el tiempo en forma fugaz. Muchos saludos, muchas felicitaciones, mucho ánimo en el camino espiritual. Espero, no hemos tenido muchas noticias, lo que indica que seguramente va todo muy bien. Y entonces queremos saludarlos, sea a los cursillistas, que también a todos los instructores del curso, que tengo entendido que han sido varios hermanos, al hermano Abad del monasterio, un saludo cariñoso a su familia, y que Dios los protege, los siga guiando para poder cristalizar el trabajo interior, los compromisos que adquieren en el curso de misioneros en un monasterio, y tratar de seguir llevándole luz, esperanza y ánimo a esta humanidad, y sobre todo al pueblo gnóstico, y sobre todo también a todos aquellos que comparten nuestra vida en lo inmediato alrededor de nosotros. Un saludo cariñoso. Un saludo también queremos mandarle a los hermanos que están construyendo el templo de curación Serapis en el Brasil, que veo que están con gran ánimo y siempre con grandes proyectos, con grandes ideas, de las cuales muchas se cristalizan y muchos proyectos se van cristalizando. Todos sabemos que unas cosas son las ideas y otras las cristalizaciones, y que para cristalizar algo se debe sacrificar algo, y así se cristaliza y se va cristalizando esa obra, que todos los hermanos estamos con la idea, con el anhelo y con la responsabilidad, por qué no también decirlo, de estar llegando en el próximo septiembre a las latitudes de Caçapava do Sul, para poder compartir con todos ustedes la doctrina, la vida, la enseñanza, y por
sobre todas las cosas, la cristalización, si así Dios lo concede, y el Sacratísimo Espíritu Santo, de un templo de curación en la naturaleza selvática, digamos, virgen de las tierras del Brasil, que por cierto son inmensas, donde hay una gran labor que están desarrollando todos los misioneros y todos los hermanos directivos. He visto que me parece que están algunos hermanos del Brasil que han hecho el curso de misioneros en el monasterio Samael. Les mando un saludo súper cariñoso, los tenemos siempre en nuestro corazón. Espero que estén con gran ánimo espiritual. Sé que en este momento histórico, como dice la oración al Cristo, hay mucho dolor en el mundo, que cada uno de nosotros está viviendo un fenómeno de límite, en el límite de muchas situaciones y de muchas cosas, que es una realidad que algunos perciben, otros no la perciben, pero ignorar la realidad de esa presión, de ese límite al cual estamos llegando como humanidad, no nos exime de padecer las mismas sensaciones, emociones, pensamientos que la humanidad entera tiene en el caso de aquellos que conozcan esta realidad o que la desconozcan. Así que un saludo cariñoso, un saludo de lo más profundo de nuestro corazón para esos hermanos que están dando batalla en el Brasil. Bueno, en general hay muchos hermanos conectados, como decía, de todos los lugares y latitudes. Un saludo cariñoso a todos aquellos que ingresan al Facebook, que no ingresan a través del Facebook o a través de registrarse en la radio, que veo que son unas 30 y pico de computadoras. También les mandamos un saludo cariñoso. Nosotros no es que tengamos nada nuevo para decir, no es que tengamos obviamente la solución a las diferentes circunstancias que cada hermano padece. Simplemente utilizamos estos espacios que nos concede el Monasterio León XIII como director general de la misión de nuestra institución, para el simple hecho de poder revalorizar ciertos aspectos de la doctrina gnóstica. En el día de hoy, como todos ustedes ya saben, porque por algo están conectados, discúlpenme el razonamiento, pero es hablar un poco de la tierra prometida, ¿sí? Y es a lo que nos vamos a abocar a partir de este momento. Luego que finalicemos de hacer la exposición, que no creo que sea muy extensa, obviamente que vamos a dar paso a través del chat a todas las preguntas o a todo aquello que ustedes quieran exponer en el chat, que nosotros lo leeremos para que quede registrado en la grabación, que luego muchas veces hay muchas personas que las vuelven a escuchar, y trataremos de dar respuestas, si es que la tenemos, a las diferentes interrogantes, si es que las hay. Bueno, hoy también, antes de pasar directamente al tema que nos concierne, queremos decir, no se nos puede pasar, el día de hoy es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es un día muy especial, que el venerable Maestro Samael, en los registros y en los anales que existen sobre lo que nosotros conocemos como nuestras ceremonias o las ceremonias de los cristianos primitivos, incluían al día de Pentecostés, que en griego, y discúlpenme los griegos que están conectados, pero bueno, viene de ahí, de la lengua griega, y si no es así, pues me lo harán saber. Pentecostés quiere decir 50 días después, y cuando se habla de 50 días después, como ustedes bien estarán en estos momentos deduciendo, 50 días después de la resurrección del Cristo, o sea, del domingo de Pascua, del domingo de resurrección. Y hoy, justo 20 de mayo, nos encontramos en esos 50 días. Es el domingo que sigue después de 50 días al domingo de resurrección, que es el domingo de resurrección. Se considera, es una fecha que se mueve en el calendario, por lo tanto el Pentecostés se mueve porque va en correspondencia con la primera luna llena de la primavera. Esto es una serie de coincidencias, entre comillas, de fenómenos astrológicos que hacen que la conciencia de una humanidad solar,
por supuesto no la que hoy tenemos en nuestro planeta Tierra, rememore todas esas fiestas y siempre tenga en su conciencia y en su recuerdo consciente, en el trabajo, en el recuerdo del trabajo interior, las fiestas espirituales a las cuales nosotros humanos debemos adorar y caer en devoción para que nos permita continuar adelante en nuestro trabajo espiritual. En esa adoración que significa una integración de la conciencia con algún evento cósmico, como lo es en el caso de hoy del Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo, que como todos ustedes saben, o no sé si lo saben, pero sí lo intuyen, o sí quizás lo saben, el Espíritu Santo tiene 7 dones, y los 7 dones del Espíritu Santo se transforman en 10 frutos, o en 10 virtudes, que no es el tema de la conferencia de hoy. Así que les vamos a pedir por favor que después de la conferencia no nos preguntes cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo y cuáles son los 10 frutos, porque se puede buscar eso en los textos sagrados del Talmud, de la Biblia hebraica, que todos nosotros hoy tenemos acceso. Normalmente eso se encuentra en el capítulo de los Corintios. Bueno, la tierra prometida, cuando hablamos de la tierra prometida, ya para pasar después de esta pequeña introducción de 15 minutos, es un tema que lo hemos querido nuevamente hablar, porque lo hablamos continuamente, en muchas oportunidades al año, con los diferentes grupos gnósticos en los cuales nosotros nos reunimos, siempre tenemos presente el tema de la tierra prometida. La tierra prometida, al hablar de la tierra prometida, inmediatamente asociamos la tierra prometida con el personaje histórico que nosotros conocemos como el Moisés. En la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi, como dice su nombre, Samael Laxmi, tiene una característica que se sintetiza en el logos de la asociación. Ese logos que tiene 3 círculos con un punto central, que es un logos universal y que corresponde intrínsecamente con las virtudes del sol. Evidentemente, cuando nosotros hablamos del Moisés en el área de nuestra institución gnóstica, todos aquellos que han pasado por instituciones gnósticas precedentes, tenemos la gracia divina, hemos tenido la misericordia y hemos tenido el honor y la gracia de haber compartido en la parte física, en el mundo físico, y haber compartido sobre todo en la parte interna, en el sentido de la enseñanza, con el Moisés. Pero no con el Moisés en el sentido figurado, mitológico, sino que con el Moisés en su enseñanza viva, porque estaba representado, como todos ustedes bien lo saben, por el alma humana y por el espíritu del venerable maestro Laxmi. Cuando nosotros hablamos de tierra prometida, inmediatamente asociamos la tierra prometida a Moisés, porque es aquel que guía al pueblo de Israel cuando logra escapar del yugo del egipcio, del pueblo egipcio, o de los reyes y de los faraones egipcios. Cuando logra escapar, se enrumba hacia la tierra prometida, donde Moisés, a través del trabajo de integración de un pueblo con ese Moisés y con Dios, le permite llegar a la tierra prometida. A través de ese peregrinaje se suceden muchísimas cosas que no son parte de la conferencia de hoy y que todos ustedes ya lo saben. Obviamente lo que estamos haciendo hoy es revalorizar todos esos aspectos. Ahí encontramos evidentemente un pasaje en el cual Moisés entrega los mandamientos, los 10 mandamientos, para que se cumplan a través de la disposición de Dios, del Señor, y continúa a guiar a todos aquellos que van haciendo un superesfuerzo por cumplir los mandamientos, para que la ley no tenga que intervenir en la vida de una persona, porque la ley va a intervenir cuando el mandamiento no viene ejercido, cumplido o practicado. Y entonces sigue llevando al pueblo a través del desierto, donde se suceden muchísimos fenómenos, hacia lo que es el paso del río Jordán y posteriormente, más allá de la ribera del río Jordán, de la ribera este del río Jordán, se encontrarán los misterios
de la tierra prometida, en el cual todos nosotros sabemos que hay un arquetipo mitológico en el cual Moisés no entra en la tierra prometida, se sume en el monte Nebo, dice el maestro Samael que pasa al mundo Ginas a integrarse con su misión y con la misión que continúa o que tiene que continuar a realizar, y aparece otro personaje mitológico, histórico del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, donde sí ese personaje, en el sentido positivo de la palabra, guía al pueblo hacia la tierra prometida y lo instala al pueblo en la tierra prometida para que pueda, a través de el tiempo, de los años, de la cronología humana, purificarse definitivamente y poder construir una nueva humanidad, una nueva sociedad, una nueva progenie. Ese personaje, como todos ustedes saben, es Josué, que es una preparación que realiza el Logos solar, el Cristo, para poder integrarse posteriormente con el planeta y con la humanidad. Vamos a entrar en detalles de la tierra prometida, en ciertas enseñanzas y en ciertas delucidaciones y reflexiones que obviamente nos deja el venerable maestro Laxmi. Es más, el venerable maestro Laxmi escribe un libro de poquitas páginas, pero de gran poder para aquel que lo lee, que como ustedes saben se llama La Tierra Prometida. Y en La Tierra Prometida aparecen diferentes capítulos en el libro, en el cual muchas veces nosotros nos asombramos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un concepto sobre la Tierra Prometida. Pero ese concepto que nosotros tenemos sobre la Tierra Prometida dista, generalmente, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, dista mucho de la realidad de lo que es la Tierra Prometida. La Tierra Prometida es una tierra y que está prometida. Si está prometida, es alguien que la prometió y alguien que recibe la promesa. Si no, no tendría razón de ser. Una promesa o prometer algo es un acto de fe en el cual dos principios se unen a través de un pacto, en el cual un principio va a recibir algo, el otro principio lo va a dar, y el nexo entre el dar y el recibir es el cumplir ciertos acuerdos que se realizan. Y ese es el hecho de la tierra prometida. La tierra prometida, ¿quién la promete? Y estamos hablando de la tierra prometida, sea interna que externa. Perdónenme que voy a hacer un paréntesis, no quiero que tenga un hilo en la conferencia y guiar la conferencia, pero vamos a hacer un paréntesis y queremos ser claros. Hay dos tipos de tierra prometida. La tierra prometida interna, que es un estado de conciencia, ¿sí? Esa es un tipo de tierra prometida, psicológicamente hablando, ¿sí? Filosófica y espiritualmente hablando, que es la tierra prometida que uno conquista cuando evidentemente puede llegar a ciertos grados de espiritualidad en el cual encuentra en su interior un estado de conciencia superior que lo hace vivir en la tierra prometida. Ese es el tipo interno de la tierra prometida. El segundo tipo, que es el que nosotros vamos a hacer en estos momentos más referencia, es el tipo de la tierra prometida externa, o sea, un lugar, un lugar que ya en estos momentos históricos es físico, ¿sí? Es una tierra que se viene preparando desde prácticamente la época en el cual se establece el yo psicológico en este planeta. Y a partir de esa época, que data de millones de años, de la época de la Lemuria, se va preparando un lugar donde cada vez que la raza tiene que reciclarse o tiene que cambiar de vibración o tiene que cambiar de raza o se tiene que producir un evento cósmico de fin de una raza e inicio de otra, se produce una cristalización de esa tierra, que es la tierra prometida, del mundo vital hacia el mundo físico, ¿sí? Y todo esto nosotros lo conocemos y lo sabemos y lo hemos dialogado. Y cada uno de nosotros tiene un concepto diferente sobre todo esto, pero la realidad es ajena al concepto humano, a la mente humana. Entonces vamos a hablar de esa tierra prometida. Entonces volvemos a hacer un análisis, porque los gnósticos nos tenemos que destacar por ser capaces de hacer análisis objetivos, estructurales de la vida. Si uno no realiza análisis estructurales y objetivos de la vida, es muy probable
que termine dialogando con sus propios yoes en la mente, y como bien nos enseña la doctrina y el venerable maestro Laxmi en este caso, cada vez que uno dialoga con un yo, establece una puerta y un nexo, una interacción, una posible interacción con nuevos yoes. Entonces, si hablo con uno, después tengo que hablar con 10, si hablo con 10, después tengo que hablar con 100, y esa persona termina en una tortura mental de diálogo interno que le hace la vida cada vez más complicada. Entonces, la tierra prometida externa es un lugar, es una tierra, como bien lo dice la palabra. Prometida, y volvemos sobre lo que hemos dicho en minutos anteriores, es una promesa. Entonces, si hay una promesa, para que exista una promesa, hay alguien que promete, o un principio espiritual, anímico, que promete, otro que recibe la promesa. O sea, que hay uno que da y uno que recibe. Ahora, entre el que da y el que recibe, para que esta promesa se verifique, debe existir sobre todo un acto de fe, ¿sí?, que es difícil de explicar. O sea, la fe, todos han querido explicar la fe, pero no se puede explicar con palabras, porque la fe es algo que es un funcionalismo profundo de la conciencia y del íntimo, porque es algo que se produce en los mundos internos y llega como reflejo al mundo físico como un acto de fe, un acto de devoción, un acto de acatar, un acto de obediencia, un acto de seguridad en lo que se está sucediendo. Entonces, ese acto de fe entre el que da y el que recibe se sella, se pacta, se firma, se llega a un acuerdo a través de una serie de axiomas o una serie de sentencias en las cuales se deben cumplir. Entonces, nosotros estamos de frente en este momento histórico, y por eso aquellos que han podido leer la pequeña publicidad que hemos hecho a través de Facebook, decía Conferencia La Tierra Prometida, y decía que son momentos de mucha ayuda más de una gran presión. Algo así decía, no lo tengo en este momento en la pantalla de la computadora, pero decía que en el afiche decía momentos de gran ayuda más de gran presión. Porque imagínense ustedes, si ustedes van a hacer un análisis al peregrinaje que existió del pueblo de Israel hasta llegar al Jordán y pasar el Jordán y llegar a la tierra prometida, van a ver allí muchas presiones en muchas circunstancias y muchas situaciones. Nosotros como pueblo, como humanidad, ya hemos pasado por muchas etapas de ese peregrinaje, pero cada vez que se va acercando el momento en el cual uno intuye, se produce ese acto de fe, se da cuenta que estamos acercándonos al momento en el cual hay que entrar o no, hay que tener ese ticket, esa entrada de pasaje o no a la tierra prometida, la presión exterior e incluso interior es cada vez más grande. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿sí? Pero tenemos esa promesa. Esa promesa la han hecho los dioses, porque esa promesa es una misericordia o es una dádiva del cielo para que el conocimiento divino, la historia de la vida, la historia de Dios, la historia de lo que es el peregrinaje de la humanidad pueda seguir adelante. Sería una utopía, sería una maldición improbable que todo terminara. Y si nosotros le vamos a hacer un análisis al mundo, que ya lo vemos, hace años que le estamos haciendo análisis al mundo, años que le estamos haciendo interpretaciones a los sistemas, años que estamos hablando de los males que la humanidad en estos momentos acarrea. Si le vamos a hacer un análisis, todos sabemos, todos conocemos, todos tenemos fe, todos estamos más que claro que no puede el planeta aguantar mucho más tiempo. No sabemos sinceramente, si uno se pregunta cómo está haciendo el planeta para aguantar la gran presión que en estos momentos existe. No una presión física, una presión psicológica que se corresponde, que refleja, que cristaliza, que desciende de la psique hacia el mundo físico con una expresión de corrupción, guerras, contaminación, enfermedades, complicaciones, situaciones anómalas
en un planeta, catástrofes naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no necesitamos ser muy iluminados, muy despiertos, para darnos cuenta que va a llegar un momento, nos guste o no nos guste, antes o después, lo veremos con este cuerpo o con otro, o sí en un estado de conciencia, digamos, de sopor, en un estado de conciencia de despertar, veremos, despiertos, veremos el fin, o estamos viendo, estamos asistiendo, estamos siendo espectadores del palco, de lo que es el fin de una raza. Pero está la tierra prometida, y esa es la esperanza, esa es la fe, esa es la esperanza que abriga nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todos aquellos que en algún momento de su vida se pueden contactar con su ser, con su divina madre, con la fuerza del Espíritu Santo, que es la vida, con el Cristo, evidentemente sienten en su corazón que esa promesa es algo real. Y que no es una promesa como se hacen los humanos, sujetos a la ley del talión, y que es un ego prometiéndole a otro ego, que ya saben esos dos egos que no se va a cumplir y que no tienen la más mínima intención de cumplir, sino que son embusteros, patrañas, engaños, que se hacen los humanos los unos a los otros, que han originado a los escribanos, a los abogados, a los contratos, a las firmas, a la desconfianza, a la corrupción, a los intereses. No es eso. No es esa promesa que me dejo la barba o camino en rodillas hasta la virgencita de tal lugar si sucede tal cosa. No es esa promesa es una promesa egoica, porque lamentablemente el yo psicológico tiñe de sus terribles y abominables características todo lo que sea sagrado, profana, es sacrílego. La promesa es un acto de fe, es un acto de dar y de recibir. Es una situación histórica en la cual los estudiantes gnósticos, que todos estamos en este mundo, y perdónenme, no quiero ser pesimista hoy el día de Pentecostés, pero la realidad es una cosa y el pesimismo es otra. Todos aquellos que estamos sufriendo en este mundo por varias razones, o porque tenemos que pagar y gracias a Dios nos permiten pagar un karma, porque tenemos que aprender de este mundo, porque tenemos que deshacernos de las pesadas cargas del yo psicológico, porque tenemos que iluminar con la poca luz que nosotros o que cada uno de nosotros tenemos a una humanidad que duerme y que es una humanidad doliente, una humanidad sin destino prácticamente, y que nos dan la espalda y que nosotros tenemos que ir a la conciencia de la humanidad para poder darle un mensaje de esperanza. En todo ese sufrimiento y en toda esa presión y en toda esa situación histórica y digamos casi única en este sistema solar, nos encontramos con una esperanza, nos encontramos con una promesa. Y cada vez que se acerca el límite hacia esa promesa, cada vez que nosotros nos damos cuenta que ese sufrimiento, que esa complicación, que esa tortura emocional, mental y causal y de la voluntad se acrecienta en nuestra vida, más redoblamos las esperanzas en esa tierra prometida. Me viene a la memoria el venerable maestro Laxmi hablando sobre la medicina, que él decía que el médico es la esperanza que tiene la vida para la curación, y que cuando uno se enferma, lo primero que le dicen los que están al lado es: vamos a llamar al médico, pero vamos a llamar al médico lo dicen normalmente, con una fe, como que el médico será el vehículo de la curación de esa persona, ¿sí? Y evidentemente es así con el momento histórico que estamos viviendo. O sea, ya va a llegar ese momento en el que todos nosotros nos vamos a reunir en un lugar, o todos aquellos que tengamos o que tengan la oportunidad, porque uno no tampoco trabaja para llegar a cubrirse, a protegerse en la tierra prometida. Trabaja porque ama el trabajo, ama la vida, ama a su Dios interno, ama a su Divina Madre y quiere seguir adelante en esta historia y en este show, perdónenme que lo diga así, del conocimiento espiritual y del conocimiento de la vida. Y entonces, a medida que se va acercando ese desenlace, uno lo intuye, uno lo siente. Uno podría decir, pero es que el venerable maestro Samael desde el 1950, cuando se le produjo el juicio a las naciones, ya habló de todo esto. Pero pasaron 68 años
Y en esos 68 años, que para el universo no es nada, es como un segundo, evidentemente para nosotros, criaturas que somos dependientes de esa cronología, 68 años, la especulación, 68 años es tanto. Y en esos 68 años, evidentemente, hemos ido profundizando, hemos ido acercándonos, hemos sido bárbaramente llevados por el ímpetu de este mundo hacia un extremo que es el que nos encontramos hoy y que en el futuro va a venir esa tierra prometida. O sea que yo quiero decirles a todos los hermanos que la logia blanca, los maestros, el Moisés bíblico, el Logos del Sol, el Sol que nos ilumina y nos acompaña, todos los descendientes y los maestros que no están que están con cuerpo físico pero que no están presentados públicamente y que nos están acompañando y que nos estamos acompañando entre nosotros, entre todos nosotros, que tengamos fe y que más allá de los sufrimientos y de los padecimientos y de las circunstancias adversas que cada uno de nosotros está viviendo, tenga la plena seguridad que si cumple con ese acuerdo, que si cumple con ese pacto, seguramente será recibido en la tierra prometida. Y que todos tenemos debilidades. En estas horas previas a la conferencia, reflexionaba sobre, perdónenme que hable de mí, pero cada instructor y cada misionero puede hablar de lo que le está sucediendo a sí mismo, no puede hablar de lo que le sucede a otro, sea feo o sea lindo. ¿Qué hago yo con algo lindo que le está sucediendo a otro? ¿Qué hago yo con algo feo que le está sucediendo a otro? Tengo que evidentemente integrarme con lo que me está pasando y sucediendo a mí para poder ayudar a mis hermanos. Y reflexionaba qué he hecho en los últimos años de mi vida para merecer entrar en esa tierra prometida. Y muchas veces encontraba áreas muy oscuras en mi interior, en el cual sentía un gran arrepentimiento de no haber podido salir victorioso en ciertas circunstancias de la vida. Y en mi corazón y en mis cavilaciones y meditaciones y en mi encuentro conmigo mismo, me decía a mí mismo, pero tengo que tener esa fuerza, esa voluntad y esa fe, porque todo lo que en estos momentos nos han prometido como acto de fe, no como una promesa vana, egoica, sino como un acto de fe, evidentemente tengo que luchar, redoblar mis esfuerzos, dejar de lado todas aquellas debilidades y todas aquellas cosas que han pasado para poder tener en mi corazón y en mi conciencia, en mi mente, en mi claridad humana, esa fe y esa seguridad de que si lucho contra mí mismo y ayudo a todos a luchar, evidentemente llegará el momento en que todos estaremos unidos en condiciones favorables en esa tierra prometida. Esto es hasta aquí una parte de lo que quería compartir con ustedes. Ojalá sea un canto de esperanza, un canto de alegría. Eso me hace acordar al Pentecostés, porque imagínense ustedes el sufrimiento de los apóstoles y de los discípulos del Maestro, cuando el Maestro pasa por los procesos de muerte en la cruz. Pero ¿será que todos los discípulos y todos los apóstoles y los maestros y los iniciados que acompañaban al Cristo en la Tierra Santa, en esa época histórica, 2000 años atrás, ¿no será que en su corazón tenían el mismo sentimiento que ahora tiene el pueblo gnóstico y los iniciados? ¿No será que veían quizás que estaban crucificando a su maestro? Que el maestro no movía nada para defenderse. Que el maestro iba cargando su cruz en sumo silencio, porque no podía dialogar con el ego, como hemos dicho anteriormente. Pero sabrían o intuirían que en su interior, en su corazón, abrigarían la esperanza de que el maestro estuviera haciendo un proceso consciente para después producirse la resurrección. Yo creo que en el fondo la conciencia, el ser y el íntimo de esos maestros y de esos iniciados lo sabían. Pero claro, en ese momento padecían y sufrían. ¿Y acaso no es lo mismo lo que nos está sucediendo a nosotros con el Cristo, que es la vida, que se está crucificando en este planeta? Porque la vida se está crucificando en este planeta. Porque el simple hecho de que una criatura sea modificada genéticamente para poder darle de comer a 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, ¿no será que eso es un acto de crucifixión del Cristo? O la contaminación de los aires, o los incendios o vastos incendios, o la explosión de los volcanes, o aquellos lugares en los cuales
se anida las cosas más abyectas de esta humanidad en los submundos de las grandes metrópolis? ¿No será que es el mismo Cristo que se está crucificando? ¿Y no será que nosotros, que estamos siendo partícipes de eso y que vemos con dolor a esa humanidad, o a esta humanidad a la cual pertenecemos, no será que también en nuestro corazón abrigamos que un día la vida resurja y que después de la muerte venga la vida y después de la crucifixión venga esa tierra prometida? Bueno, esta era una parte de la conferencia y ahora vamos a pasar a la segunda parte, unos 10 minutos, porque quiero hacer referencia a algunos pasos en la historia del hombre y de su misión, en ciertas enseñanzas que nos da el venerable maestro Laxmi en la historia del Moisés bíblico. Quería decir que el hombre tiene una misión, y la misión del hombre es ser hijo de Dios. Es creado a su imagen y semejanza, y en el momento que es creado a su imagen y semejanza, inicia un camino, inicia un sendero, inicia el fenómeno del autoconocimiento. Por eso es creado la imagen y la semejanza. En ese peregrinaje, en ese camino, se sucede un fenómeno, en un momento, se sucede un fenómeno que el Hijo de Dios, esa criatura que Dios creó, para no entrar en muchas filosofías, como todos ustedes ya saben, y perdónenme que lo diga nuevamente, inicia a desviarse de su misión, que era ese autoconocimiento, que era esa criatura creada a imagen y semejanza, que posteriormente el Dios, el principio creador, debe darle el libre arbitrio para que se produzcan las aperturas a nuevas tierras, a nuevos espacios anteriormente desconocidos. Si el ser humano y el hombre y su misión no hubieran recibido el libre albedrío, evidentemente Dios no hubiera podido conocer espacios hasta ahora ignotos. Eso es como, miren, por ejemplo, nosotros acá en el monasterio tenemos unos cuantos metros cuadrados de tierra. Una parte está adelante del monasterio, la cual con mucha dedicación, tendría que mandarle una foto a los hermanos que han hecho el curso de misioneros, que siempre me piden. No me comprometo, pero voy a hacer lo posible. Con mucha dedicación hay algunos hermanos, jardineros y agricultores, que en la parte de adelante del monasterio dejan la hierba cortada, curan los árboles de frutales. Ahí hay árboles de cereza, de durazno, de aceitunas, hay árboles de manzana, de pera, hay unos arbolitos de granada, hay unos árboles de ciruelas, hay un árbol muy bonito en el cual hacemos dulce, que es un árbol de membrillo. Hay una pequeña huerta que están los hermanos que pertenecen a la comunidad del monasterio y la hacen trabajar, y ahí siembran los zapallos, los tomates, etcétera, etcétera. Y eso está cuidado, cultivado, y el área está conocida. Pero tenemos una parte de atrás del monasterio que todavía no hemos podido entrarle, pero ustedes me entenderán el término uruguayo, no le hemos podido entrar todavía, que podría ser desconocida. Pero si el abad del monasterio no deja que nadie tenga la iniciativa de ir a conocer o a ver qué hay ahí atrás, inclusive el mismo abad del monasterio, como él no irá a conocer lo que hay ahí atrás, se limita a no conocer las plantas y los árboles que hay en la parte de atrás del terreno. En cambio, si le da libre iniciativa, libertad a alguno de los hermanos de la comunidad, es probable que uno de esos hermanos de la comunidad vaya hacia el terreno, hacia la parte de atrás, investigue qué árboles, plantas y qué hay por allí, qué existe, si hay animales, si hay plantas, si hay cuevas, quién sabe, si hay una mina de oro, quién lo sabe, no se sabe si hay un misterio ahí atrás. Va, lo investiga y viene y le cuenta al abad, y el abad, evidentemente a través de la fe que hace en ese hermano que fue a investigar, conoce más. Así es la historia de Dios cuando le dio el libre albedrío al hombre. Le dio el libre albedrío al hombre para permitirle conocer aún más. Pero cuando le dio el libre albedrío tenía la posibilidad de que el hombre desviara o, digamos, no respetara los acuerdos que había tenido con Dios como criatura para poder conocer y conocerse. Y así sucedió, como todos ustedes lo saben. El hombre perdió, desobedeciendo, perdió sus facultades,
perdió sus poderes. Y lo más triste, o no triste porque es un camino que estamos realizando, perdió la semejanza con Dios. Quedó la imagen, pero perdió la semejanza. Es ahora que a nosotros nos toca reconstruir la semejanza, porque la imagen la tenemos, pero no así la semejanza. Al momento en que perdió sus facultades, perdió sus poderes, fue obviamente, como ustedes ya lo saben, echado de la tierra prometida, echado del paraíso, echado del mundo Ginas, echado de los campos elíseos, echados del cielo de los cristianos. Fue arrojado hacia las tinieblas, donde solo se siente el dolor, el crujir de dientes, como dice el maestro. Y en ese momento quedó sometido al planeta. Quedó sometido a las leyes del planeta. Esto nos hace pensar que el hombre, nos hace pensar o nos hace reflexionar o deducir que el hombre, antes de haber perdido sus facultades y poderes y su semejanza con Dios por una desobediencia, estaba a un nivel de leyes inferior al planeta Tierra. O sea, estaba por adelante del planeta Tierra. Como no podía ser de otra manera, porque era un hombre solar, era un sol. Y el sol está por encima de las leyes del planeta. Cometió, por razones que no vienen a la conferencia y que si ustedes quieren estudiarlo está en el mensaje del 1964 del maestro Samael, que el maestro Samael no hay sino uno porque dejó explicado absolutamente todo para esta época. Cuando se sucedió el fenómeno que evidentemente lo hizo descender de leyes, quedó esclavizado del planeta. Y ahí viene un fenómeno, la esclavitud del hombre hacia el planeta. Y cuando quedó esclavizado del planeta, quedó esclavizado de los elementos del planeta. ¿Por qué? Porque el hombre primero era el rey de los elementos. Cada planeta tenía un hombre solar con menos leyes que el planeta. Podía viajar en la galaxia. O sea, nosotros ahora si queremos salir del planeta Tierra, ¿podemos? No. A duras penas nos podemos desplazar dentro del planeta. ¿Sí? Por los pájaros de acero, dijera Julio Verne. O Miguel de Nostradamus. Pero no podemos salir del planeta. Si yo quiero ir a dar una vuelta a Marte, no puedo. Estoy esclavizado. Estoy, digamos, encerrado en las dimensiones de este planeta. Entonces ya vamos a llegar a la conclusión o a la segunda parte de la conferencia sobre la Tierra Prometida. Ya vamos a llegar al punto de la Tierra Prometida. Porque de ahí salimos y hacia allá vamos, con fe y con seguridad. Y entonces cuando quedó esclavizado de los elementos del planeta, como primero era el rey de los elementos, toda la naturaleza y todo lo que tenía el planeta dependía del hombre. Los animales, los vegetales, los minerales, la vida, los elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, dependían y eran organizados y compartían la vida con el hombre como rey de la naturaleza. Aprendían del hombre, el hombre aprendía de ellos y estaban haciendo su camino juntos. Cuando desobedeció, que no viene al caso, discúlpenme que sea repetitivo, explicar el porqué en esta conferencia, quedó esclavo de los elementos. Y la divinidad tuvo que mandar al planeta, o a los planetas en los cuales se sucede esta historia, tuvo que mandar a los devas de los elementos. Y ahí fue donde apareció Kitichi, Brahma, Govia, Brahman como regentes de la tierra. Mandó a Varuna y Narayana, los dioses del agua. La divinidad mandó a Pavana y Shwara como los dioses del aire. Y mandó a Agni y Rudra a comandar, a gestionar los elementales del fuego. Y el hombre quedó esclavo de esos dioses y no los puede modificar. Y si hay una tempestad, el hombre, como dejó de ser el rey, perdió la semejanza de Dios, perdió sus poderes y facultades, desobedeció, quedó esclavo de las tempestades, de los incendios, de los terremotos. ¿O quién de nosotros puede parar un terremoto? No así solo lo puede hacer nuestro Padre Interno. Claro, ustedes miran, nuestro Padre Interno puede hacer todo. Pero para que haya una concatenación con el hombre biológico y el hombre espiritual, que es nuestro Padre Interno, debe existir se deben cumplir los acuerdos entre Dios y el hombre para que se produzca la tierra prometida y el arco iris triunfal, el doble arco iris que va a sellar, que va a testimoniar la alianza del hombre con Dios. Entonces cayó esclavo y miren lo que nos está, por eso, ¿por qué nosotros pusimos la presión, la ayuda y la presión actual? Ayuda hay mucha.
Ya esto, mire, poder estar dialogando de esto, poder ser conscientes de que existe esto y poder dialogar de esto, ya es una misericordia, es una ayuda. No pierdan las esperanzas. Me acuerdo cuando el maestro Laxmi siempre decía que la esperanza es lo último que se pierde. El mito de Pandora, cuando queda, después que salen todos los males hacia la humanidad, en el fondo de su caja, de su arca, del regalo que Epimeteo y Prometeo le mandan a la humanidad, queda, lo último que queda es la esperanza, porque la esperanza es lo que puede revertir todo. Porque la esperanza es la fe de que algo va a suceder, porque nuestro Padre, nuestro ser y nuestro espíritu así nos lo hace sentir. No es una cuestión intelectual. Eso es como cuando quieren el pueblo gnóstico, los estudiantes gnósticos o de diferentes escuelas, quieren aceptar un maestro o conocer un maestro a través del intelecto. Un maestro no se conoce a través del intelecto. Un maestro no se puede aceptar a través de una conferencia o a través de estar de acuerdo con el que el maestro parla o deja de parlar. Un maestro se acepta porque tiene una condición interna de interacción entre el ser de ese maestro y el ser del discípulo o el ser de otro maestro, y se aceptan mutuamente hasta llegar a consubstancializarse en un profundo respeto y, por qué no, en un profundo amor. Y entonces seguimos, para no irnos y volver y ya terminar la exposición, porque no le quiero robar más tiempo, aunque me gustaría, porque me siento muy cómodo, gracias a Dios. Cuando quedó esclavo de los elementos, se produce lo que queríamos decir, que dijimos, hay mucha ayuda, pero hay mucha presión. Se produce un fenómeno terrible en la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde el dominio sobre sí mismo, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida perdemos el dominio sobre nosotros mismos, ¿sí? O porque la mente nos habla, o porque las emociones nos apabullan, o porque la mala voluntad nos juega muchas malas pasadas y nosotros caemos en una falta de dominio sobre sí mismo. Entonces imagínense que cuando el hombre perdió sus poderes, y no solo eso, después fue cristalizando por otras cosas que no vienen a la conferencia de hoy, el yo psicológico, inició evidentemente a invadir los elementos del planeta. Y los elementos del planeta se sienten en estos momentos históricos presionados, invadidos, y son vehículos de las energías venenosquirianas del yo. Entonces imagínense la Tierra, que está cargada de mala voluntad, de pereza, de inercia, de indolencia, de dejadez, de abandono. Y esa Tierra es la que tiene que dar los frutos, pero esos frutos de los cuales nosotros comemos vienen contaminados psíquicamente de los desperdicios y de las energías venenosquirianas que tiene la Tierra. El agua, nos decía el venerable maestro Laxmi, el agua está cargada atómicamente de toda la lujuria y la lascivia del mundo. Ya el agua del planeta no soporta más ser vehículo de todos los átomos de lascivia y de lujuria y de incomodidad y de incapacidad de aceptación de las circunstancias de la vida del planeta. Y es más, decía el maestro, los vapores, cuando el agua se transforma en vapor, que lo hace el elemento fuego, después el elemento aire interviene y arrastra el vapor a través convirtiéndolo en nubes, a través del viento, para que pueda nuevamente caer en tierra. Ese ciclo del agua inunda toda la humanidad de lo que es el diluvio universal. Pero ese diluvio universal que ya pasó, que ya está, imagínense que eso ya pasó, eso ya está, nosotros estamos respirando, perdónenme la expresión, pero estamos respirando con el snorkel, creo que se llama snorkel. Estamos respirando con una cañita que sacamos, ya no tenemos la nariz afuera del agua. Tenemos una cañita para poder respirar en los últimos momentos que le están quedando a cada uno de nosotros y a la humanidad. Y entonces se carga el elemento aire. Imagínense millones y millones y millones de átomos de la humanidad cargando el elemento aire de desquicio, de depresión, de desconsolación, de falta de fe, de divagación, de fantasía. Y el elemento fuego que envuelve el planeta y lo va quemando internamente en las pasiones humanas. Y nosotros, dentro del planeta, integrándonos con esos elementos que están dañados. Evidentemente lo único que nos saca es el trabajo sobre sí mismo, el dominio sobre sí mismo, el dominio sobre nuestros elementos y esa fe de llegar a la tierra prometida.
Y entonces la tierra prometida se va construyendo a medida que nosotros vamos conquistando un dominio sobre sí mismo. Y que aparecen en el planeta Tierra, en diferentes puntos del planeta, diversos hermanos y hermanas que con mucho sacrificio, con mucho padecimiento consciente y conscientes, a sabiendas de que tienen debilidades, van generando vórtices de luz, pequeños o grandes. Y esos vórtices de luz se van uniendo y se van transformando en puentes para que nuevos hermanos y nuevas esencias ingresen a esos puentes de luz que nos van a llevar como consecuencia a la tierra prometida. Pero es un trabajo mancomunado, es un trabajo de Dios con el hombre, es un arco iris que tiene que salir en el horizonte para que nos permita ese arco iris, entonces, hacer esa unión del hombre con Dios. Entonces nos decía el maestro que va dando sus frutos, esos hermanos y hermanas que están trabajando, que van pudiendo manejar la medicina universal, que van creando vórtices de paz, de alegría, de optimismo, de enseñanza, de fe, donde se encuentran, que van creando y van ayudando a la humanidad, a la naturaleza en sus procesos, que van haciendo capaz de que la naturaleza y los elementales comprendan el momento histórico que viven, y que van creando esa espiritualidad que en consecuencia nos va a llevar hacia la tierra prometida. Así que hermanos, hay mucha ayuda, hay mucha presión, pero hay mucha necesidad y mucha esperanza en el pueblo gnóstico. Y yo creo que lo último que nosotros tenemos que perder es la esperanza. El que pierda la esperanza evidentemente ha perdido o ha dejado o se ha olvidado o se ha descuidado de ese don divino, que es un don del Espíritu Santo, que es uno de los dones que se llama la esperanza, que es una fe cardinal de la teogonía cristiana antigua de 2000 años atrás, que está representado en el color verde de la bandera mexicana y de la bandera italiana, como la esperanza que se une con la caridad, que es el rojo, y la fe, que es el blanco. Así que hermanos, esto ha sido lo que nosotros queríamos transmitir en el día de hoy. Espero que tengan un buen domingo, una buena semana, una buena vida, que nos encontremos todos unidos para seguir adelante en el camino que estamos realizando, que más allá de las vicisitudes y de las circunstancias de la vida, podamos unirnos en corazón y en espíritu, que más allá de nuestros padecimientos, al menos en el día de hoy, al menos en estas palabras que hemos querido transmitir, hayamos encontrado algunos minutos de paz, de alivio a nuestras almas y a nuestra cansada peregrinaje, a nuestro cansado peregrinaje, pero que nos está llevando a un lugar seguro, a un lugar donde habrá nuevos cielos y nuevas tierras. Y a ese lugar externo, estoy hablando de un lugar externo, porque los nuevos cielos y las nuevas tierras están en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro sexo, cuando conquistamos nuestra tierra prometida, a través de la paz, a través del amor y a través de la comprensión. Así que, sin más, y agradeciéndoles nuevamente a cada uno de ustedes por habernos escuchado en este domingo, en la mañana de Sudamérica, en la tarde o en la tardecita europea, y en la nochecita del este del planeta Tierra. Evidentemente les agradezco infinitamente y vamos a darle paso ahora, si es que hay alguna pregunta. Nosotros tenemos aquí la pantalla en el computador para ver si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir en este momento. Si no las hay, vamos a dejar por acá la transmisión. Le vamos a dar un tiempito para ver si alguien quiere preguntar o decir algo. Vamos a hacer, perdónenme, vamos a hacer un refresh, como se dice, de la pantalla para ver. Bueno, hay muchos agradecimientos que vienen de diferentes hermanos. Giselle de Uruguay. Claro, la esperanza es lo que tenemos que tener. Un saludo para ustedes y para todos los que están trabajando. De Italia, no sé si me entenderán el español. El otro día un hermano italiano le digo, pero vos, ¿por qué siempre te conectas? Porque no habla español y nunca está en las conferencias que se dan en español o cuando hablamos en español. Le digo al hermano, pero ¿y vos por qué te conectás en las conferencias que damos en español? Y el hermano me mira muy serio y me dice, no, porque cuando hablan los maestros yo entiendo el español. Bueno, es un buen síntoma para el hermano y para todos los que estamos hablando muchas veces. Bueno,
Gracias a Luis y al Sinara, mucha fuerza por allá. También de Bruna, que nos da un testimonio del renovado, de la inspiración y de la esperanza de las comunidades gnósticas. Claro, así es. Nosotros tenemos que en estos momentos históricos fijarnos y ser fijos en la esperanza, en la comprensión, en el amor, en la tolerancia. Nosotros hemos pasado por situaciones de 30 años en los lumiciales gnósticos, y yo creo que hoy día un hermano gnóstico, que claro, esto queda públicamente, después a veces nosotros nos descuidamos y decimos cosas internas, esotéricas, pero al fin y al cabo somos cristianos. Y hay situaciones en las cuales uno ve a algún hermano que ejerce y que trabaja en las ceremonias, como ustedes entienden, y que hace un super esfuerzo por llegar a los sábados a cumplir con su rol, pero que a veces no puede cumplir con otros roles, porque la vida y las presiones y todo lo que le está sucediendo a su alrededor no le permite quizás cumplir con otras responsabilidades. Y entonces yo no estoy diciendo que vamos a abatir las leyes o que vamos a hacerlas más elásticas, porque no soy quien. No tengo ninguna autoridad para eso. Pero sí siento en mi corazón que un hermano, una hermana que pueda llegar los sábados a ejercer sus responsabilidades con amor y con devoción, se merece todo nuestro respeto, por más allá que muchas veces no pueda cumplir con otras obligaciones. Y no estoy diciendo que tengamos que ser más elásticos, pero si hay sinceridad, si hay castidad, si hay dedicación en lo posible, y nosotros vemos que ese hermano sufre y que tiene que sufrir y sacrificarse para llegar, bueno, ayudémoslo. Y ayudemos las comunidades, los lugares, sembrémonos de armonía, de recogimiento, dejemos los chismes de lado. Bueno, todo eso es lo que dice, lo que me hace reflexionar Bruna. Bueno, muchas gracias al maestro que nos está mandando, creo que es él que nos está mandando las felicitaciones. Gracias infinitas, que Dios le pague todo lo que nos ha dado, lo que nos está dando, y que Dios nos conceda la gracia de estar a la altura para que cuando haya necesidad, como un soldado, podamos estar firmes a darle respuesta a los requerimientos del maestro, y que cuando nos llame podamos estar ahí, que Dios nos dé salud, si es que así Dios lo quiere, que Dios nos dé vida, si es que así nuestro Dios lo quiere, para poder seguir cumpliendo nuestra misión y estar al pie del cañón como un soldado más del Cristo. Bueno, vemos ahí a la hermana de Argentina, Fernando y Andrea, muchos saludos. Laura, Mariani de Uruguay, Inés, al Danilo de España, no sé si es que, creo que en España están reunidos en Badajoz, en una convivencia, y creo que hay algunos hermanos, hay una hermana de España que está viniendo en estos momentos al monasterio, está llegando al monasterio de Roma, porque vamos a tener por 5 días un cursito de medicina en italiano. O sea, la medicina es muy amplia, y no es normalmente lo que nosotros conceptuamos, que es estudiar plantas y saber para qué sirven y para qué se curan. La medicina es la medida de la vida, el equilibrio de la vida, y son muchas cosas. Y bueno, tenemos que darle respuesta a la misión, y ya hemos hablado con el maestro Michael, y estamos también programando en el futuro un pequeñito curso de una semanita, 10 días, de medicina en lengua española. Quizás será dentro de unos meses, acercándose al fin de año, que quizás algún hermano que ya me ha hecho saber que quieren participar, pues con mucha anterioridad vamos a tratar, y con la anuencia del maestro Michael, vamos a tratar de formar un grupito para dar un cursito de medicina en español. Bueno, sigan acá hay una pregunta de los hermanos de la construcción del templo de curación Serapis. Dice: venerable maestro Galeno, muchas gracias por las palabras de ánimo y de conforto que recibimos. Le pregunto acerca de este acuerdo entre el ser y la persona para conquistar la tierra prometida. ¿Cómo comprender lo que corresponde a la persona y lo que no le corresponde? Bueno, le voy a contestar sintéticamente con una enseñanza que da el venerable maestro Laxmi, que es majestuosa, que es la integración del hombre biológico, el hombre psicológico y el hombre espiritual. Entonces, estudies esa conferencia. Es una conferencia y un tema que el venerable maestro Laxmi lo cristalizó. Ya obviamente que el maestro tiene su enseñanza, pero lo empezó a verbalizar y a cristalizar en el año 2004, y lo cristalizó aún más en la Semana Santa del año 2004. Y ahí habla casi perfectamente de los deberes del hombre biológico, porque el hombre biológico es el que duerme, el que come, el que toma agua,
el que descansa, el que le da ciertas energías a la psique, que es el hombre psicológico, y el hombre psicológico tiene sus deberes, que es la comprensión, el despertar, crear la luz astral, porque el hombre psicológico es el que tiene luz, el que está en la luz astral, para poder después llegar al hombre espiritual, que es nuestro ser, que es donde nos encontramos con la espiritualidad, con la mística, con la castidad, con la adoración, con la devoción. Le aconsejo esa conferencia y eso es lo que más o menos podemos decir. Cada hombre, no es que son 3 hombres distintos, son 3 hombres dentro de nosotros y cada uno tiene sus responsabilidades. El cuerpo físico, el biológico, tiene que comer y tiene la responsabilidad de que extraerle el Shakti a la comida para que genere una energía. Esa energía se la pasa a la psique y la psique, el hombre psicológico, tiene el deber de trabajar el yo psicológico, de despertar, para poder llegar al ser y establecer los acuerdos. Cuando llega al ser, el ser obtiene una mística, una adoración, y el ser, por consecuencia, manda nuevamente a la psique y a la biología un optimismo, una fe, una alegría, ¿sí? Que es el viaje que realiza el electrón entre el protón y el neutrón. El neutrón se encuentra en el mundo físico, el protón se encuentra en el mundo causal y el electrón pasa por el mundo astral generando lo que se llama la luz astral en el hombre psicológico. Por eso el hombre psicológico es el que tiene que despertar, porque es el que genera luz. Pero lo pueden estudiar con más profundidad en esa conferencia. Un abrazo a Itziar y a Matías. Ah, no, el Matías es el que está hablando con la cuestión de la Itziar, con el Facebook de la Itziar. Saludos. Ya es como 3 años o como 2 años que no nos visita por acá. Construyó el monasterio, se fue y no nos visitó más. Y parece que pasaron 200 años. Estamos eternamente agradecidos al Matías, a Gustavo Castiñeiras, a Danilo, que nos acompañaron con mi familia y con muchos otros hermanos de Italia en la construcción del templo Samael. Jefferson, que nos hace una pregunta, me parece. Gracias, maestro. ¿Cómo los seres de otros planetas están ayudando en este proceso al final de la raza? Muchas gracias. Necesita la humanidad en la que nos encontramos que los hermanos mayores que pertenecen a otras humanidades de otros planetas estén atentos al momento histórico que vivimos para poder ayudarnos. La primera ayuda que dan es estableciendo armonía en la conciencia y en el aura, en la parte psíquica de los que están trabajando interiormente. Me acuerdo que el maestro Laxmi, es una conferencia que después queda pública, pero bueno, ¿qué le hacemos? Apenas lo entendemos nosotros, así que no nos tenemos que preocupar mucho porque alguno que no está en las filas gnósticas no lo entienda o lo malinterprete, será apenas normal. Me acuerdo que el maestro Laxmi decía que cuando estábamos reunidos en el monasterio Lumen de Lumine con miles de personas, muchas veces en ese inmenso salón, maravilloso salón, entraban hermanos del espacio, entraban hermanos extraterrestres, con un cuerpo físico muy similar al nuestro, pero siempre el maestro nos decía que teníamos que tener atención porque estos hermanos tienen algunos detalles en el cuerpo físico que nos hacen sospechar, entre comillas, nos hacen darnos cuenta que tienen alguna característica como que extraña, como que rara, que no son iguales a nosotros, o las orejas, o el rostro, o la contextura, o la ropa, algo raro. Que es la misma vibración. Dicen que entraban al salón y ellos lo único que hacían era sentarse en el salón, que normalmente no ocupaban puestos claves en el salón, y iniciaban a irradiar amor y paz. Y que cuando entraban iniciaban a irradiar amor y paz, ese salón se llenaba de amor, de paz, y que esa era una de las misiones que cumplían. Porque imagínense, con todo lo que hemos hablado hoy, si nosotros no tenemos momentos de amor, de armonía, de paz, vórtices de luz, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, eso es una de las tantas cosas que hacían. Y otra de las tantas cosas es estar pendiente para que los humanos o los humanoides no acaben en forma repentina, en forma vertiginosa, en forma fugaz con la vida, con el planeta. Están atentos por si sucede cualquier cosa. Si sucede una guerra nuclear, ellos están atentos. Eso es lo que le podemos decir a Jefferson. Y le felicito nuevamente por el curso. Espero que haya salido todo bien, que esté saliendo todo bien. Me encantaría que me confirmaran que ha sido todo
que ha salido todo bien en el curso y felicitaciones de nuevo a ustedes y a los instructores. Dice Cristian, muchos saludos, maestro. Gracias, maestro. ¿Hay trabajo físico en la tierra prometida? Claro, la tierra prometida es esa tierra de donde tanto nos habló el maestro Laxmi. Se trabaja físicamente para el sustento de la vida, del hombre biológico. Se realiza la agricultura, la pesca. Se trabajan construyendo casas. En la época en el que tenía cuerpo físico el maestro Laxmi, en la comunidad de Colón, donde se encuentra el templo de curación Paracelso, el maestro construyó algunas casas muy similares, o él decía iguales, prácticamente a la que existen en la Tierra Prometida. En la Tierra Prometida, en ese vergel, en ese lugar maravilloso, donde existen las diferentes especies que han poblado nuestro planeta Tierra desde la Lemuria, desde la existencia de la ronda física. Están todas las especies, hay una gran armonía. Imagínense que cada vez que una especie se retira del planeta Tierra, el planeta Tierra entra en una desarmonía. Por eso las pinturas de los grandes maestros del arte pictórico lo hacían y pintaban al paraíso y a la Tierra Prometida con muchos animales, cohabitando en forma pacífica con el ser humano como rey de ellos. ¿Por qué? Porque la diversidad biológica hace que se procesen las energías que vienen de otros planetas y se produce una armonía maravillosa. Eso como cuando uno entra a un lugar donde hay muchas especies. Uno se va a dar un paseíto acá al frente del monasterio, que hay poquitas especies, pero ahí están los duraznitos, las peras, las manzanitas, los olivos, están los zapallos, los ajos, los dientes de león, los llantén, las mentas, las artemisias, la ruda, la salvia. Hay algunas viboritas que son inocuas, que viajan por ahí, los topos que van por abajo de la tierra, y las hormiguitas, y todo eso le da a uno le da una armonía, ¿sí? Entonces hay armonía, hay de todo. Discúlpenme que me entusiasmo, me hacen una pregunta y me voy lejos. Graciela, le mandamos un saludo grande a Graciela y a Jorge. Muchas gracias, querido maestro. Cuánto dolor, pero sembrando esperanza como siempre, uniendo lucecitas. Claro, así sea. Un saludo a Luana, que espero que esté con gran ánimo espiritual. Un saludito a Lucas. ¿Cómo diferenciar la depresión o físico de la presión psicológica del planeta? Es más o menos lo mismo, porque los síntomas de la presión física del planeta se transforman en depresión, y la depresión es una falta de voluntad. O sea, imagínense, las complicaciones emocionales generan tormentos emocionales. Ansiedad, melancolía, etcétera, etcétera. En la parte negativa estamos hablando, perdónenme. Después la parte mental le genera unas torturas, unas diatribas, un límite de soporte de tesis y antítesis mental. Pero cuando se profundiza eso y entra en el cuerpo causal, genera una depresión, porque el cuerpo causal va en correspondencia con la voluntad. Y cuando todo eso entra en el causal, la persona pierde la capacidad de hacer. Entonces se confunden, es muy difícil de distinguir, pero yo diría que en este momento histórico la depresión generalizada que nosotros encontramos en la humanidad y que a todos nos toca de una u otra manera, en gran o en poca medida, es un poco la explicación que hemos dado sobre los elementos y sobre lo que el venerable maestro Laxmi nos habla de que de rey pasamos a esclavo y que de nuevo pasaremos a rey cuando lleguemos a la tierra prometida y la vida, la logia blanca y el Cristo nos den la posibilidad de seguir y finalizar nuestro trabajo interior. Saludo a Poliana, muchos saludos a Rubén, muchas gracias, que manda saludos a Manuel y Margarita que están aquí. Del Templo Serapis, una pregunta. Al principio no había preguntas, pero ahora hay muchas, vamos a seguir 5 o 10 minutos más, perdónenme que abuse. Dice, ¿cómo funciona la cobrancia kármica en la tierra prometida? Bueno, el karma corresponde a la parte humana, ¿sí? El némesis, corresponde a la esencia. El némesis corresponde al alma y la catancia del ser. Entonces, como no puede ser de otra manera, en la parte de la tierra prometida, en esa isla, en ese Versalles, existirá una administración de la ley en un traspaso de esta humanidad a una humanidad solar. Pero no es que mañana nosotros pongamos que algún hermano, seguramente ya ha sucedido y sucederá,
algún hermano viene sacado hacia la tierra prometida. No es que cuando lo sacan a la tierra prometida terminó su trabajo interior. Es otra etapa del trabajo interior en el cual tendrá todo favorable para hacer el trabajo interior. Entonces se generarán nuevas situaciones, lazos kármicos para que uno pueda aprender, pero claro, al tener la ayuda permanente y física de los maestros y de la vida del Cristo y de las condiciones favorables, el karma será una situación que el ser humano la vivirá muy intensa en la parte interna, ¿sí? Me recuerdo que el maestro decía que uno va con un ego que no puede dominar, llega donde se reúne el pueblo con los maestros, tiene un maestro que lo está ayudando y le dice: maestro, tengo tal ego que no puedo con él, ¿sí? El ego no sabe de la ira, no puedo. Y el maestro le recomienda: bueno, vaya y medite profundamente 3 meses sobre esa circunstancia. Y que ese es el trabajo, es un padecimiento interno. El discípulo va porque tiene vida social, pero menos que la que tenemos hoy día, en otro sentido. Va, trabaja ese ego meditándolo y en su parte interna viene y así sigue hasta que se purifica. Dice, Rafael nos dice: ¿cuál es el requisito principal para ingresar a la tierra prometida? Es la desintegración de la falsa personalidad. Ese es el acuerdo que tenemos en estos momentos, gracias a los dioses y al Moisés bíblico. Y la fe, que quizás la fe no podemos hacer mucho esfuerzo por tenerla, pero es la fe que nosotros vamos teniendo, que estamos llegando al límite y que nos vamos enrumbando hacia esa tierra prometida, que no es el rumbo hacia la tierra prometida, no es que uno se sienta cada vez mejor, es que uno se siente cada vez más circundado, más, encarcelado, y que siente que está próximo a la libertad. Y el trabajo sobre la falsa personalidad. Horacio, que por dónde andará, y que lo felicito por haber sido parte, que creo que así fue, creo no equivocarme, podría ser parte de los hermanos instructores del curso de misioneros del Rajorkú. Podría explicar un poco más sobre eso de que debemos ir construyendo puentecitos a cada momento. Entendí que es principalmente llevando el mensaje. Claro, no es solo llevando el mensaje, son puentes de luz. Cuando vos tenés luz, vas a un lugar e iluminás. Y cuando iluminás, los que están alrededor tuyo pueden caminar. Y a eso le llamamos puente. Nel Farías nos dice: maestro, teniendo una esperanza, pero encontrándose uno en momento de porciones a nivel emocional y mental, ¿está mal quedarse en el molde? Y perdone la expresión, y esperar que aquello pase. ¿O es eso estrategia del ego o de la pereza para que uno no se aparte del camino? No, es correcto. Hay momentos en los cuales cuando uno tiene confusión mental y emocional, como dice Nel, se tiene que quedar en el molde, ¿sí? Es correcto, porque cuando hay confusión, uno tiene que entrar en etapas de reflexión, no puede actuar. Tiene que esperar que la confusión pase y ahí va a actuar, por una reflexión evidente del ser. Gabriel, le mandamos un saludo a Melissa y Gabriel, un gran saludo. Gracias por los saludos de Curitiba. Y bueno, para usted, Florencia, a Eli, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Dice Estefaní: maestro, ¿la tierra prometida física se encuentra en Israel o es solo simbólico? Es simbólico. Israel quiere decir Is, madre, Ra, padre, el pueblo. El pueblo del padre y la madre, el pueblo de aquellos que están integrados con el padre y la madre. El lugar físico de la tierra prometida es en el planeta Tierra, es en una isla, pero no se conoce su paradero, por razones obvias, Y Israel en estos momentos está siendo parte de una profecía del Maestro Jesús, cuando dijo: cuando mi tierra o la tierra santa esté circundada de ejércitos, esa será el síntoma, el testimonio, la señal de que las épocas del fin han llegado. Alejandro Landeira, un fuerte abrazo de todos los hermanos que están reunidos en Badajoz. Muchas gracias igualmente para ustedes. Y estamos evaluando, ahora sí, en serio, perdónenme Alejandro que siempre estoy para atrás y para adelante, pero estamos evaluando ya seriamente hacer un cursito de una semanita, 10 días de medicina en lengua española. Gracias a Melissa, que también envía los saludos, y a todos ustedes. Miriam, a la doctora, muchas gracias. William, muchas gracias, y siempre presente. Manda saludos a todos.
luego de poder conquistar o recibir esa tierra prometida, cómo seguiría el proceso de cada uno de los que logren o logremos esa gracia. Y bueno, ahí lo veremos en los hechos. Seguirá hasta que uno se transforme nuevamente en un rey de la naturaleza. Nuevamente Jefferson, un gran saludo de todos los estudiantes, gracias. Ahí tenemos a varios hermanos que están haciendo el curso. El patriarca Omar Vecchio, que creo que está siendo parte del curso. Y bueno, y tenemos a Antonella como la princesa, la más chiquita me parece del curso. Claro, la naturaleza en Colonia y en Santana es magnífica. Augusto, vamos a ir cerrando por acá, aunque hay muchas preguntas. Gabriel dice, maestro, está escrita que los 7 espíritus delante del trono, al tocar las trompetas para avisar a la hora de la hora. ¿Cómo se subió exotéricamente? Y me diga más, ¿está previsto que todos los bodhisattvas de los logos estén encarnados en tal momento? Digo Gabriel, Michael, Rafael y Samael. Bueno, le voy a contestar algo de lo que puedo decir. Lo primero de todo, que siempre hago referencia, es al maestro Samael. Y el maestro le explica en el libro El mensaje de Acuario. Ahí está bastante explicado la cuestión que usted me pregunta. Claro, no podríamos explayarnos. Respecto a los logos, hay algunos que tienen cuerpo físico y otros que no tienen cuerpo físico, porque no necesariamente tienen que estar cumpliendo su misión con cuerpo físico. El logos del sol siempre tiene que estar con cuerpo físico, como la cosecha, en la responsabilidad de administrar y gestionar la vida en el sistema solar. Manda una chispa virginal que se mete dentro de un cuerpo de un bodhisattva, que como todos ustedes ya saben, nosotros lo sabemos dónde está, gracias al cielo y a la fe. Y siempre tiene que venir el avatara de la raza con cuerpo físico. Pero imagínense, el maestro Samael ahora está con el cuerpo físico de la momia, y él no está con cuerpo físico con un bodhisattva, ya cumplió su misión. Bueno, gracias Augusto. Dice, la divinidad procesa en todas sus leyes para que el hombre se vuelva a ser semejante a Dios. Las leyes, la ley y el amor van unidos. Cuando el amor da paso a la ley, se produce lo que usted dice. Porque por amor, muchas veces tiene que ejercerse la ley. La naturaleza y la madre es terror de amor y ley. Bueno, vamos con las últimas, hermanos. Perdónenme, Apoliana dice, maestro, lo que precisamos ser exactamente ahora para llegar en la tierra. El requisito. Y cómo hacer para limpiar, ser perdonado en una situación donde miles de egos salieron y uno consigo y con hermano. No le entiendo bien cierta parte del portuñol, pero sí le capto el concepto, la idea de la pregunta. Repito, lo que tenemos que hacer es desintegrar la falsa personalidad. Y para reconciliar situaciones que se han presentado en un lumicial o con hermanos, le aconsejo las técnicas de llenar espacios vacíos, que son dialogar con los hermanos de las circunstancias que tuvieron y que se procesaron y por los cuales se alejaron. Se conversa a conciencia, se dialoga, uno se integra con su ser, se perdona a sí mismo y le permite perdonar a los demás. Pero eso de decir yo te perdono y uno no estar arrepentido es una falacia, una hipocresía. Para decir te perdono o perdoname, uno tiene que estar en paz consigo mismo. Saludo a Edgardo, muchos saludos de Helen, que por problemas técnicos no pudo enviar la pregunta, y muchos saludos a Silvia, gracias a un griego escuchando el español, a Teo, un saludo, Valeria, muchas gracias, Poliana, y muchas gracias a Anselmo, y nos estamos despidiendo, hermanos. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que el maestro Samael les dé mucha fuerza para seguir adelante. Un abrazo cariñoso y estamos en estas circunstancias en cualquier momento encontrándonos en el camino espiritual. Muchas gracias, que Dios les pague. Paz inverencial.